Bienvenidos amigos, qué maravilla tenerles nuevamente. Yo soy Charito Calvachi Mateico. Y yo soy Carla Guerrón Montero. Yo soy profesora titular de la Universidad de Delaware en el Departamento de Antropología. Hoy día quería compartirles que uno de mis campos de investigación es el estudio de lo que entendemos por los conceptos de raza y etnicidad y cómo se manifiestan en las interacciones entre diferentes grupos humanos. Por eso tú traes tanto a este esfuerzo que estamos haciendo, Carlita, en la radio. Y yo soy la vicepresidenta de la Comisión Hispana de Delaware. Es decir, yo soy voluntaria para todos ustedes, amigos, aquí en todo el estado. Soy la persona que escucho y traigo sus voces al gobernador. Así es que por eso siempre quiero escucharles. Y en mi vida profesional, en cambio, soy una consultora, entrenadora y persona que facilita procesos restaurativos. Hago entonces la justicia restaurativa para todas las diferentes áreas de nuestras vidas para que sepamos dialogar y cambiar las cosas que han pasado por algo completamente positivo. Así es, Charito. Y queremos, como siempre, comentarles que Entre Nosotras es un programa que da voz a las personas documentadas e indocumentadas que han migrado a los Estados Unidos con la esperanza de encontrar una mejor vida. Es aquí donde nos encontramos para conocernos e inspirarnos. Sí, es cierto, Carlita, aquí es donde todas ustedes, nuestra querida audiencia, se reflejan, sus voces se escuchan. Si ustedes nos están viendo en ZMX 93.9 FM, Facebook Live, déjenos saber qué es lo que les gusta de este segmento, sobre qué temas les gustaría que nos refiramos y si ustedes quieren ser invitadas a Entre Nosotros. Así es, como siempre agradecemos a las personas y a las organizaciones que permiten que este programa salga al aire, la coalición Votamos We Vote, la organización ACLU de Delaware, el Comité de Justicia de la Iglesia Presbiteriana del Condado de Newcastle, el Fondo Arch Cannon, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, la Comisión Hispana de Delaware, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa y, por supuesto, la ZMX 93.9 FM, porque nos ayuda a hacer esto realidad. Ahora nos encantaría presentarles a nuestra invitada especial, Rosana Arteaga Lopensa. Bienvenida, Rosana. Quisiéramos que pues nos cuentes tantas cosas de ti, ¿verdad, Carlita? Así es, Charito, y como siempre queríamos pedirte, Rosana, estamos felices de tenerte con nosotros. Queríamos que comiences contándonos un poquito de la historia de tu vida para luego comentarnos de tu experiencia en la Casa de Venezuela. Sí, hola, muchísimas gracias por la invitación, Charito, un placer verte, Carla, conocerte también. Estoy muy honrada de la invitación que me han hecho acá entre nosotras, porque no hay nada como esta relación entre amigas que nos ponemos a hablar de la vida y cómo llegamos a donde estamos hoy en día. Así que de verdad que les agradezco mucho la invitación. Queremos escucharte con toda la emoción y alegría. Sí, disculpen que la bulla, porque obviamente en tiempos de COVID ya estamos trabajando en casa y siempre hay una bulla por acá alrededor. Bueno, pero ¿cómo les comienzo la historia? Yo soy venezolana, me vine a los Estados Unidos cuando era apenas una preadolescente y me crié en Carolina del Norte. Mis papás de por sí somos una familia pequeña, somos 3 hijos y mis papás. Sí, me crié en Carolina del Norte, nos vinimos como en los últimos de los 90 y nos vinimos a los Estados Unidos para buscar un mejor, un bienestar a la familia, ¿no? Recuerdo que en ese entonces mi papá venía y regresaba a Venezuela. También en ese entonces eran épocas de golpes de estados en Venezuela y yo me crié en un barrio en la capital de Caracas, que es Caracas. Entonces, recuerdo de chiquita que siempre mi papá decía como, quiero sacar a mis hijas adelante, yo no quiero criar a mis hijas, en ese entonces nada más éramos 2,
Yo soy la mayor de tres, la del medio es una hermana y el más pequeño es se llama Rafael, un varón. Y recuerdo que él decía, no, yo no quiero criar a mis hijas en el barrio, quiero sacarlas adelante, y se le hacía muy difícil. También mi papá estudió leyes en Venezuela, pero nunca se terminó de graduar porque se hizo papá muy a temprana edad, igual que mi mamá. Entonces, cuando nos mudamos a los Estados Unidos, directamente fuimos a Durham, Carolina del Norte, y ahí es donde empieza como el despertar de ver diferentes culturas, de ver personas que son diferentes a ti, porque en ese entonces Venezuela sí teníamos una crisis política con los golpes de Estado, y en ese entonces estaba Carlos Andrés Pérez, recuerdo, como presidente. Pero no había, éramos una comunidad que no inmigraba, sino que recibíamos a mucha gente de todos los países, ¿no? Entonces tenemos una población grande que es portuguesa, que es española, libanesa, entonces, y siempre éramos todos católicos. Entonces recuerdo cuando llegué a los Estados Unidos, es como que, ¿qué? Tengo amigos de otros países, de África, y tengo amigos que son Bahá'í, y que son, ¿sabes?, de diferentes culturas, y obviamente fue un shock cultural y emocional que hoy en día, veintitantos años después, le doy muchas gracias a Dios por el valor que le dio a mi papá, porque no es fácil, como todos sabemos, no es toda nuestra comunidad inmigrante, no es fácil inmigrar, y para muchos de nosotros no es una opción, ¿no? Y para mi papá no fue la excepción. ¿Qué pasa? Obviamente me crié en Carolina del Norte. Recuerdo el día que me gradué de high school, de bachillerato, le decimos en Venezuela high school. Recuerdo que mi papá decía, lo siento, hija, que no te puedo ayudar más de acá, porque no sé cómo es el proceso de las universidades. En realidad eso fue lo que pasó, y me dice, yo te voy a ayudar a conseguir un trabajo que tú puedas crecer, pero que tú tienes que siempre demostrar que eres una persona responsable, que eres una persona capaz, yo sé que tú eres inteligente. Y yo recuerdo que él se sentía como frustrado, ¿no? Porque yo sabía que él sabía que si nos hubiésemos quedado en Venezuela, sus hijas hubiesen ido a la universidad. Y para mí ese no fue el caso, porque en los late 90s, al principio de los 2000, ellos todavía habían inmigrado como adultos, pero no sabían el proceso de ir a la universidad. En ese entonces no estaba el DACA. En ese entonces, si tú no eras un residente permanente o un ciudadano americano, no podías aplicar para la universidad. Era muy difícil. Eso viene de años después. Y justamente, bueno, ahí fue donde empezó como el advocacy en mi vida, como el abogar, el participar en la comunidad. En ese entonces se vino ese despertar de la necesidad de hablar por las personas que quizás no tienen una voz. Y yo trabajé en una cooperativa latina que se llama Cooperativa Latina de Crédito en Carolina del Norte. Fue una de las que creció más rápido en todos los Estados Unidos, y estábamos trabajando con el State Employees Credit Union. Una de las cosas que justamente me gustó mucho trabajar con ellos fue que ellos no eran un banco, eran una institución financiera, pero no vendían sus productos al inmigrante. Entonces, en esa época había mucha controversia porque nosotros como latinos ahorrábamos mucho dinero y lo poníamos debajo del colchón, y siempre había en ese entonces robos, incendios, y las personas se perdían todos sus ahorros. Entonces nosotros como cooperativa, era una cooperativa prácticamente nueva, yo empecé como al año y medio de que ellos ya habían abierto. Entonces mi trabajo fue, yo crecí junto con ellos fueron los que me dieron la mano, ¿no? Y aprendí mucho. Después de trabajar con ellos, empecé a hacer educación financiera, justamente con grupos de jóvenes, porque era importante
saber cómo es el crédito en los Estados Unidos, cómo comprar una casa, cómo hacer tu historial de crédito, cómo comprar un carro, cómo abrir tarjetas de crédito y mantenerlas, cómo ahorrar dinero para la educación de tus hijos. Y poco a poco, en estos años, ya hoy en día mujer, ya casada, soy mamá de 3 niños, varones, me doy cuenta que la vida nos trae por caminos que son súper especiales y que no hay nada malo que nos pase que no nos ayuden a crecer más, ¿no? Entonces, la verdad es que agradezco mucho esta entrevista y el espacio que me están dando porque nunca lo había hablado así abiertamente y públicamente, pero afortunadamente cuando empecé a trabajar con la cooperativa me di cuenta como ya va a tiempo, el horizonte se me abrió, ¿no? El sky is the limit y empecé a trabajar en Carolina del Norte, First Citizens Bank, y también después me transferí a Banco de América. Entonces estuve a muy corta edad, porque comencé inmediatamente después de high school, como prestamista de hipotecas y como directora, y entonces me dediqué después a ayudar a instituciones financieras a buscar locaciones, a entrenar al personal, y prácticamente en eso fue lo último que me dediqué en mi carrera. Justamente en ese banco fue donde conozco a mi esposo. Trabajábamos en el mismo edificio. Él es norteamericano, pero él trabajaba en el segundo piso en una revista de béisbol acá en los Estados Unidos. Y recuerdo que, bueno, puedo decir que la frustración de mi papá y el consejo fue lo que alineó como que las estrellas para ser la persona que soy, ¿no? Obviamente. Todavía sigo felizmente casada, ya 15 años tenemos juntos. Y es por él que él fue a la Universidad de Leyes, en Duke University, y entonces él tenía un internship y nos decidimos mudar para Delaware, de Carolina del Norte para Delaware. En ese entonces nada más teníamos un solo bebé y yo dejé mi carrera en el banco, obviamente después de pagar los estudios de mi esposo, y para nosotros siempre fue, para mí sobre todo fue muy importante ayudarlo, como se dice, supported, su carrera, porque justamente por la frustración que uno tenía de no poder haber estudiado, y siempre en mi casa hubo mucho valor, y recuerdo que siempre hablábamos, ok, no estás yendo a la universidad, pero no te dejes de preparar, sigue leyendo libros, sigue estudiando, sigue haciendo curso en cuanto curso tú puedas meterte, porque la preparación está en uno realmente, ¿no? Que era un poco, no es convencional esa manera de estudio, porque en los países de uno valora mucho ir a la universidad y graduarte. En fin, terminamos en Dover por un año. En Dover tengo la bendición, es esa transición de que, ok, dejé a mi familia inmediata para hacer una familia, criar a mi familia pequeña, y tengo la bendición de conseguirme a varias familias venezolanas que estaban trabajando también en la Fuerza Aérea como reserva, y para mí eso fue súper shocking, un shock de conseguirse familias venezolanas en Delaware, en Dover, y fue una bendición. También lo recomiendo a los que nos escuchan, porque a veces uno se apega mucho a la familia, y para mí fue una de las bendiciones más grandes de que mi esposo y yo pudimos como acoplarnos como familia y saber quiénes somos como individuos, saber quiénes somos como papás, como pareja, y ya después tú sigues incluyendo al resto de tu familia, ¿no? Pero ya sabes cuáles son cuáles son las cosas que tú aceptas y cuáles son las cosas que tienes que poner límite, ¿no? Y para nosotros fue muy importante eso. Le estoy dando mucho cuento, ustedes me cortan cuando quieran. Mira, después nos mudamos para Wilmington. Mi esposo practica leyes y obviamente estamos empezando a estar con un círculo de personas que son preparadas y que están engaging, no sé cómo se dice esa palabra en español. Involucradas en ciertos temas, sobre todo temas políticos. En ese entonces ya
Ha pasado muchos años y tengo un hijo prematuro, el último, Simón se llama. Tengo la bendición de poder estar en casa con mis hijos, siempre los crié. Estuvo sus limitaciones al principio, pero no me arrepiento nunca de esa decisión. Cuando mi hijo nace, yo veo la fortuna que tengo de estar en el hospital criando a mi hijo, atendiéndolo, y veo muchas mujeres durmiendo en el estacionamiento del hospital, muchas mujeres manejando desde Dover hasta Wilmington, Delaware, muchas mujeres dejando a sus bebés abandonados porque tenían que regresar a trabajar. Es ahí donde siempre había participado en la comunidad, pero no me había pasado un tema tan desgarrador emocionalmente cuando estás lidiando con un hijo en el hospital y que tú ves que hay otras familias que están pasando el mismo trabajo que tú, que es duro, que necesitas el apoyo de la comunidad, de tu empleador, y no tienen los mismos recursos. Entonces ahí es donde nosotros nos podemos a trabajar para que pase el Family Leave Pay, que es prácticamente que todos nosotros como inmigrantes y todos en general podamos quedarnos al cuidado de nuestros hijos mientras que ellos se recuperan y mientras que las mujeres después dan a luz. Y entonces ahí empieza más como mi trabajo de advocacy, pero al mismo tiempo yo estaba pasando por un trauma, ¿no? Después también, obviamente, con los disparos en los colegios, eso fue otro llamado. Y yo soy muy creyente de parar y escuchar tu intuición y tu paso por la vida. Y eso fue otra cosa que me llamó mucho la atención. Ya va a tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ayudar a la salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ayudar a educar a nuestros oficiales electos con las armas. Sabemos que es un tema muy peligroso, entonces ahí empiezo también a hacer voluntariado con un grupo que se llama Moms Demand Action. Les hago el cuento largo porque siempre, sabes, uno pasa por esta vida y a veces no está escuchando como los signos que te dicen, no, esto es algo en que tú debes de trabajar, esto es algo que tienes que seguir preparándote. Y al mismo tiempo, obviamente como mamá de 3 niños jóvenes, para mí era fundamental criar a mis hijos de manera bicultural, que se sintieran orgullosos de ser venezolanos, sin poder llevarlos a Venezuela porque ya la situación estaba empeorándose políticamente, y que sean orgullosos estadounidenses, porque también tenemos que recordar que hay como una apatía, y me disculpan, no es... hay como una apatía en el sentido de que renegamos mucho de nuestras raíces norteamericanas, ¿no? Y muchas veces como que peleamos ese sentimiento de que no soy de allá, tenemos el síndrome del inmigrante, no soy de allá y no soy de acá, quiero regresarme y nunca regreso, tengo 20 años y nunca soy parte de la sociedad en la que estoy. Y la verdad es que somos seres humanos en esta preciosa Pachamama, ¿verdad? Sí, y que tenemos que alzar la voz y tenemos que ser parte, y si no nos involucra, pues nos involucramos. Sí. Y entonces la verdad última, la verdad última es que no hay fronteras verdaderamente. Esas sirven para ciertos propósitos, pero esas son como decir la escalera que te ayuda para pintar la pared, pero no vives con la escalera, ¿verdad? Solo te sirve. Y la realidad es que todos somos hermanos en esta humanidad. Pero tú has traído cosas tan interesantes, y lo lindo es que la lección que recibo de ti es que todo lo que tú has visto ha sido una razón para que tú trabajes en eso. Y háblanos en el poco tiempo que tenemos en los 7 minutos que viene, de lo que has hecho al compilar esto de la Casa de Venezuela, que yo ya te conocí hace muchos años en esto. Cuéntanos. Sí, bueno, justamente con eso de lidiar con los hijos y cómo criarlos para que se sientan orgullosos de sus raíces, pero también de quiénes son. Siempre también me involucré mucho en el colegio de los niños y fui presidente de padres de multiculturalism en el colegio de ellos, e hice un programa hace 5 años y medio y hablamos de Venezuela porque yo quería que mis hijos se hablara el tema de Venezuela, porque es un tema que no era muy común, sobre todo hace 5 años y medio.
Cuando descubro y empiezo a leer, obviamente la tecnología nos ayudó en ese entonces a las personas que tenemos más de 20 años en este país a como quizás de cierta manera desconectarte. Y yo me estaba criando y para mí fue muy importante desconectarme un poco de Venezuela para poder ser vida en los Estados Unidos, ¿no? Pasando en mi país. Ya va, esto es más grave de lo que yo pensaba. Y me empiezo a documentar y a leer mucho y empiezo a llamar a una organización que ya tenía 17 años trabajando en el área de Filadelfia, la única organización de venezolanos que se llama Casa Venezuela Filadelfia. Y entonces organizamos este evento con el embajador a las Naciones Unidas, que se llama embajador Diego Arias. Y bueno, mi historia con Casa Venezuela nunca paró de ahí, porque obviamente sabemos que las cosas empeoraron y simplemente me activé. ¿Qué pasa? Ahora soy presidente de Casa de Venezuela Delaware, porque abrimos un chapter, justamente porque hoy en día con la crisis humanitaria que tenemos, que es la más grande en nuestro hemisferio, después de Siria vienen Venezuela como refugiados y no estamos hablando nunca de Venezuela como un país de refugiados, ¿no? Entonces, Casa Venezuela Delaware abre chapter para ofrecerle servicios a esa comunidad venezolana que no tiene como un respaldo de cierta manera. Y bueno, ¿qué hacemos? Hacemos advocacy. Gracias a Dios acaban de aprobar el TPS para los venezolanos. Trabajamos para que los venezolanos no sean víctimas de los gestores que cobran mucho dinero por aplicaciones. Traducimos documentos. También enviamos cajas de ayuda humanitaria, medicina, comida, ropa, zapatos. Llamamos a todo el mundo, fastidiamos a todo el mundo para que nos ayuden a pagar por esas cajas, porque ustedes saben que no es barato, es muy difícil hacer esa logística. Y como no se habla del tema, tratamos de hacer muchos eventos educacionales para hablar sobre la tragedia de Venezuela y cómo afecta a todos nuestros países latinoamericanos por conjunto. Cómo la inmigración de Venezuela, que antes era un país democrático y ahora estamos lidiando con un sistema de narcotráfico, uno de los más grandes en el mundo, cómo afecta eso a los países vecinos, Colombia, Ecuador, Perú. Tenemos venezolanos que ahora están pasando por el trecho entre Colombia y Panamá, que es uno de los más graves del mundo, para México. Y ahora estamos viendo hermanos venezolanos en la frontera entre México y los Estados Unidos. Y necesitamos justamente hoy, el llamado es para los hermanos venezolanos que tienen una tragedia impresionante, una violación de derechos humanos terrible, y mañana por el resto de nuestros hermanos, porque sabemos que siempre hay que despertarse y acudir al llamado. También estamos trabajando con la reforma inmigratoria, porque tampoco es justo que los venezolanos sí, tenemos una crisis y nos organizamos y el TPS se les aprobó, pero ¿qué pasa con nuestros hermanos mexicanos que tienen más de 20 años acá y todavía no han podido legalizarse? ¿Qué pasa con nuestros hermanos hondureños y guatemaltecos? Entonces somos muy conscientes de eso y lo que tratamos de hacer es trabajar en equipo para el bienestar, y justamente porque venimos con un trauma de que perdimos a nuestro país, trabajamos muy de cerca en llamar a nuestros hermanos latinoamericanos a que participen en todas las votaciones, en todos, que voten prácticamente, porque somos un monstruo dormido y ya justamente nuestros hijos ya pueden votar, nuestros nietos eventualmente van a votar y somos un dormido que necesita despertarse para que los políticos vengan y nos llamen y nos tomen en cuenta en políticas futuras, si Dios quiere. Y eso va a pasar. Un resumen grande. Increíble. Entonces tenemos que apoyar la Casa de Venezuela y contar de que hay una Casa de Venezuela que no solo apoya a los venezolanos, sino a otros también. Es muy esperanzador lo que tú dices, y ahorita tenemos que llamar a todos los senadores de aquí de Delaware, senador Coons, senador Carper y congresista Lisa Brown Rochester. Los teléfonos están en el internet.
y llámenles y díganles que pasen no solo la inmigración sin dañarla, con sendero a la ciudadanía, no con lo que le están diciendo parola, no. Tiene que ser sendero a la ciudadanía. Eso es lo que nos merecemos los ciudadanos que trabajan tanto. Y lo que se merecen nuestros hijos y nuestros esfuerzos también. Yo veo, por ejemplo, la historia que les decía de que yo no terminé mi colegio. Hoy en día apoyamos a organizaciones que apoyan a los estudiantes latinos para que entiendan el proceso de colegio de middle school, colegio de high school y apliquen a la universidad. Que tenemos que seguir preparándonos como grupo inmigrante acá para que nos tomen en cuenta. Y bueno, es un granito de arena lo que se hace y poco a poco y todos los días. Dios mío, qué increíble trabajo. Te agradecemos tanto, en tan poquito tiempo nos has educado tanto acerca de un país y de unos inmigrantes de un país del que no se habla mucho. Venezuela tiene las reservas más grandes del mundo entero en petróleo y eso ha sido una desgracia en vez de ser una bendición, y eso es porque han sido cuestiones políticas. Ay, Carlita. Así es, Rosana, muchas gracias. Fue una conversación fascinante, realmente te agradecemos. Y yo quería enfatizar que me pareció maravilloso cuán importante ha sido en tu vida la educación informal, porque tú has tenido educación informal por toda tu vida. Y darle énfasis a eso me parece a mí sumamente importante porque todos tenemos una cantidad de conocimiento enorme, sin importar si hemos pasado por la educación formal o no, ¿verdad? Nuestros conocimientos están ahí a través de la experiencia. Sí, y tenemos una sociedad que valora mucho la educación formal, que no hay que minimizarla, nos abre puertas, y el que tenga la oportunidad, hoy en día realmente no hay excusa para que nuestros hijos no se gradúen del bachillerato, no sigan sus estudios, no se gradúen de la universidad, porque tenemos la ventaja hoy en día que ya estamos abriendo los ojos y somos un grupo minoritario y que tenemos opciones. Y espero una opción política, pero si estamos unidos. Gracias. Queremos agradecerte a ti. Queremos agradecer también a la organización LCLU, que es miembro de Votamos We Vote, al Comité de Justicia Inmigrante de la Iglesia Presbiteriana en el Condado de Newcastle, al Fondo Arcano, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa, el Departamento de Antropología, donde yo trabajo en la Universidad de Delaware, la Comisión Hispana de Delaware y, como siempre, la ZMX 93.9 FM por apoyarnos a que este programa llegue a todos nosotros. Y queremos agradecer especialmente a Carolyn Torres por su enorme dedicación a nuestro programa, proveyéndonos de datos esenciales para compartirlos con todos ustedes. Así es que nos vemos el próximo jueves a las 11:30. Y les vamos a dejar con esta frase del escritor Eduardo Galeano, nuestro favorito de América Latina. Actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Y tú nos has hecho saber eso, Rosana. Mil gracias. Adiós. Muchísimas gracias.